La visita al Museo Sitio de Memoria ESMA finaliza con esta proyección que muestra que a más de 40 años del golpe cívico-militar, los responsables de los crímenes están siendo juzgados. En la Escuela de Mecánica de la Armada, integrantes del grupo de tareas 3.3 decidieron incluirlos en un traslado. Traslado que todos conocemos. Consistió en aplicarles una inyección total, pentonaval, condujera a los aviones de la muerte, a la participación de los pilotos de la muerte. Es decir, a las víctimas de este grupo se les causó la muerte en forma dolosa. Fueron arrojados mar adentro. Declárase abierto el acto en la causa número 13 contra las siguientes personas: Teniente General Almirante Jorge Eduardo Rafaelio Macera, Videla, Almirante Armando General. Condenar a Jorge Rafael Videla a las penas de 50 años de prisión, a la pena única de reclusión perpetua. Bien, bueno, yo soy Leonardo Filippini, me crié en Morón, nací en Capital, me crié en Morón, de una familia común, digamos, como tantas otras, quizá con la fortuna que pudieron apoyarme en lo que fue mi desarrollo profesional después, que acompañaron mis estudios, digamos, tuve esa suerte, y terminé mis estudios de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Soy abogado y actualmente soy fiscal federal y me toca intervenir como funcionario a cargo de la unidad fiscal ESMA, que tiene por función principal la representación del Ministerio Público Fiscal en la etapa de juicio y de ejecución penal de los casos vinculados al circuito de la ESMA. Y supongo que cierta inclinación a sentirme cómodo con el trabajo en torno a argumentos, a textos, me decidió, me inclinó a trabajar en torno al derecho, pero cuando uno piensa por qué esta carrera en particular, supongo también siendo un poco de los primeros junto a mi hermano con una experiencia universitaria, también uno elige dentro de ciertas opciones acotadas en torno a las carreras que son más conocidas o más tradicionales, más cierta combinación que se da y que a veces es difícil de explicitar cuando uno todavía es chico y no conoce por ahí demasiado qué implica cada cosa. Siempre me sentí inclinado de todas maneras, lo hice con gusto, disfruté la carrera, es una profesión a la que le estoy muy agradecido y que disfruté cada día como estudiante y como profesional también. Sí, en general, digamos, durante mis estudios y en mi trabajo profesional siempre estuve vinculado a temas de derecho público, de derecho penal, de derechos humanos. Un poco, en parte por alguna coincidencia, que son las primeras oportunidades laborales que fueron apareciendo, se dieron en ese campo, y después también un poco al conocer más por vocación. Y seguramente hay una nota biográfica que debe haber tenido algún impacto también en mis decisiones, que es que parte de mi adolescencia coincidió con el retorno a nuestro país a la vida democrática, así que de alguna forma coinciden algunos de mis primeros recuerdos de tener más interés por asuntos de la vida pública, por conocer lo que estaba pasando con lo que fue el gobierno de Alfonsín y ese clima, ¿no? En ese momento lo recuerdo como un momento de mucha apertura, digamos. Todo mi
la etapa del colegio secundario, los primeros años de la universidad, un poco coincidieron con esa apertura democrática, y creo que eso de alguna manera puso también en agenda y en el foco de mis intereses lo que estaba pasando, y evidentemente me debe haber influido mucho también en cuanto a mis intereses. Del juicio, el primer recuerdo más fuerte que tengo, quizás no tanto el juicio, para ser honesto, ¿no? Tengo así como los recuerdos fotográficos de la sala de audiencias, de la lectura de la sentencia, del momento, ¿no? No tanto del juicio en particular como procedimiento. Sí el momento, como que eso era un tema del momento. Sí tengo el recuerdo de que llegó a mis manos una versión, alguna de las ediciones del Nunca Más. Un poco sí, tengo esos recuerdos, y tengo el recuerdo también del momento de sanción de las leyes de la Semana Santa, ¿no? En la plaza, en el Cabildo, esto sí recuerdo haber participado, sí, ahí sí, con mi familia de esos momentos, ¿no? Pero todo en un momento como inicial. De alguna manera mi sensación general es que yo era joven, ¿no? Como que de alguna forma estaba todavía conociendo, acercándome a algunos problemas, vinculándome paulatinamente a conocer mejor esas situaciones. Entonces, tengo esos recuerdos. Sí, con una atmósfera de libertad creciente, ¿no? Eso es quizá la nota más fuerte que tengo, que es un poco más difusa, quizá en cuanto a episodios concretos. Sí tengo un recuerdo como de clima de ebullición, de publicaciones, de libros que circulaban, de una discusión pública viva, en fin, y de otras cosas que uno vive en su adolescencia, de expresiones artísticas, de movimiento en general de la sociedad de apertura, que lo recuerdas como un clima general de época que me acompañó en esos años. Y en ese punto se inscribe también mi recuerdo de lo que puede haber sido los datos concretos que registro del juicio, o esas fotos que tengo, esos recuerdos que tengo de algunas imágenes del juicio. Los primeros años de mi formación como abogado los hice en la Universidad de El Salvador, y en algún pasaje que yo había empezado a trabajar en la justicia, y que había tomado también un poco a partir de esa experiencia laboral, contacto con docentes de la Universidad de Buenos Aires, estaba atraído, un poco seducido por el respeto, el interés que me generaba la producción académica en materia de derecho penal de esos años en la UBA, ¿no? Como recuerdo el seminario de la cátedra de Julio Mayer, de Sanzinetti, de profesores como Mario Magariños, Mari Beloff, en fin, eso es como fue mi primer acercamiento al mundo de la Universidad de Buenos Aires. Por una serie de cuestiones yo termino continuando y concluí mis estudios en la Universidad de Buenos Aires, y en la Universidad de Buenos Aires hay una materia que desde los inicios de la democracia es obligatoria, que es Derechos Humanos. De alguna forma uno de los puntos de entrada a la materia, de modo más directo, fue el pasaje por esos cursos. Yo recuerdo, incluso en los momentos de mi transferencia a la universidad, del pase, recuerdo una conversación con la profesora Mónica Pinto, mientras estaba evaluando si cambiaba o no de facultad, y bueno, eso de alguna forma fue para mí también todo un acercamiento profundo. Tengo como un buen recuerdo también de esos cursos, de esas conversaciones, de la seriedad con la que se daban algunas discusiones, y nada, fue un poco coincidiendo entonces también mi proceso formativo, mis decisiones de cómo encarar mi carrera con esta presencia tan fuerte que tenía los derechos humanos en la currícula de la UBA, ¿no? Que esto después con los años fui conociendo un poco más, pero había sido en su momento en la intervención de al retorno de la democracia, una de las primeras intervenciones sobre la currícula de
de la Facultad de Derecho fue la de incluir la materia de Derechos Humanos y Garantías como una materia común y obligatoria al inicio de la carrera de Derecho. Esa es la materia que a mí me tocó, una de las que me tocó completar cuando hice el pase, y siempre me pareció una impronta interesante, importante, de lo que significaba en la formación de un abogado conocimientos específicos y una discusión, y abrir la reflexión acerca de nuestro papel como personas del ámbito de la justicia vinculados a lo que era una herida reciente, a un tema central en esa democracia que se estaba construyendo. No imaginaba en mi formación que me iba a tocar en algún momento ser un actor o un funcionario con responsabilidades directas en los juicios, ¿no? En general, todo el proceso de juzgamiento es algo que lo vi, digamos, con interés cívico, digamos, como de cualquier persona más o menos interesada en los asuntos de su comunidad. Tenía como una mirada, si se quiere, más académica o profesional también, por todo lo que implicaba en términos de derechos humanos. Mi campo era el derecho penal y me interesaban estos asuntos. Si bien eran temáticas que me interesaban y yo me había acercado al trabajo en derechos humanos, seguí, tanto en lo académico como parte de mi trayectoria profesional, estuvo vinculado al mundo de derechos humanos, pero no tan específicamente en los primeros momentos a lo que era la política estatal o de persecución de los crímenes. Discusiones en torno a persecución penal de los crímenes de dictadura era algo que me interesó siempre, pero bueno, un poco no fue específicamente algo que imaginara, ¿no? como una posibilidad concreta. Y llegó, de hecho, yo ahora tengo 48 años, soy fiscal hace más de un lustro, y mi designación al frente de la unidad ESMA es de principios del año 2020, digamos. Mi intervención más concreta, más directa, se está ocurriendo de alguna forma recién en este tramo de mi vida profesional, ¿sí? Más allá de algunas vinculaciones y de intereses que siempre tuve en el tema, ¿no? Respuestas cabales, no sé si estoy yo en condiciones de darlas, pero uno podría ensayar por un lado, bueno, porque desde el inicio fue algo que estuvo en juego en la discusión. La salida de la última junta fue un decreto de autoamnistía, parte del discurso de campaña de los candidatos presidenciales en el 83 estaban vinculados a la reacción que iba a tener cada uno de los candidatos en caso de ser elegidos frente a esa autoamnistía militar, la preeminencia que le dio finalmente la gestión de Alfonsín al juicio de la Junta, la importancia innegable que tuvo ese juicio en muchísimos aspectos, por supuesto, luego los retrocesos en materia de impunidad, otra vez la discusión por la reapertura de los juicios, en fin, parece que siempre hubo un eje, una cuerda de nuestra discusión acerca de cómo enfrentar el pasado que estuvo muy fuertemente vinculada a cuál era nuestra decisión colectiva acerca de si perseguir o no estos crímenes. Esto en cuanto a nota de nuestra comunidad en particular. Es cierto que cuando uno compara o toma en cuenta, igual esto lo digo con cautela, porque no es que yo soy un estudioso del tema, pero el conocimiento que uno puede tener de experiencias comparadas que enfrentan salidas también de procesos de violaciones masivas a derechos humanos, uno ve que la cantidad de medidas posibles, los abordajes posibles son múltiples, y a veces el derecho penal o la respuesta a través de la justicia penal no es la dominante, o no tiene quizá la presencia que tiene en nuestro medio, pero cuando uno revisa la salida de Nuremberg, cuando uno revisa el texto de convenciones internacionales en los albores de la concepción de lo que hoy conocemos más mayoritariamente como derechos humanos, por ejemplo, la Convención por la Prevención y Sanción del Genocidio, bueno, esos primigenios pasos en materia de derechos humanos, el origen mismo de la noción más
jurídica de qué son los derechos humanos, este espacio de actuación internacional en protección o tutela de ciertos derechos, en subsidio de la inacción estatal, estuvo vinculada a una reacción penal. ¿No? El trabajo de Hannah Arendt, de Eichmann en Jerusalén, digamos. Hay una centralidad también del proceso penal que no es de nuestra comunidad. Me parece que hay ahí como un espacio innegable. Luego las características concretas, digamos, es la dimensión de esos procesos penales, el universo de personas involucradas que van a estar afectadas de esos procesos penales, la centralidad o no que cada comunidad le asigna a los procesos penales en conjunción con otras medidas. Bueno, eso puede tener ciertas particularidades, pero creo que el reproche penal de alguna forma ha estado presente y en eso no tenemos alguna particularidad que nos distinga de otras comunidades. Quizás sí la tónica, ¿no? Que yo la asocio a esta salida peculiar que tuvo entre nosotros. Fue una discusión de campaña en el 83, la cuestión de la amnistía o no, y eso me parece que de alguna forma marcó a fuego también nuestra relación con la salida penal. Sin perjuicio de la centralidad que tuvo, que tiene todavía en nuestra discusión colectiva acerca de la reacción debida frente a este pasado del derecho penal, creo que nuestra comunidad también es un ejemplo de Argentina, es un ejemplo también de un montón de otros ensayos institucionales acerca de cómo enfrentar al pasado. Siempre creo que la pregunta significativa es cómo evitar repetir el error, ¿no? Bueno, por lo menos puede ser una mirada personal, pero creo que hay una pregunta inquietante siempre, que es cómo pudo pasar y cómo podemos lograr colectivamente que la promesa del nunca más se haga carne, que efectivamente nunca más atravesemos un periodo así. Y decía, bueno, el derecho penal sí jugó un papel, juega, creo, en todas las sociedades que enfrentaron este tipo de asuntos, el derecho penal juega un lugar, pero también un montón de otras iniciativas. Y lo que quería decir es, sin perjuicio de esa centralidad que tuvo entre nosotros, que tiene entre nosotros el derecho penal, la Argentina hizo un montón de otras cosas también, empezando por el informe de la comisión de la CONADEP, las leyes reparatorias, las políticas reparatorias, bueno, la existencia misma de un museo, de un sitio de memoria, el ejercicio constante por interpelarnos acerca de cómo dejar atrás definitivamente esas salidas tan violentas para tratarnos los unos a los otros. Sí, hubo también durante la vigencia de las leyes de impunidad esta intervención no penal de los tribunales penales. En su momento, este ejercicio de cortes penales, ¿no? Tribunales penales, ¿no? El juez penal que habitualmente tendría competencia para definir o no la imposición de una sanción, en tiempos en que la decisión política había sido la de no seguir adelante con los juicios en nuestro país, sí, poco entre el periodo 1995 y 1998, a través de distintos ensayos, fue generando los procesos por la verdad. Digamos, los mismos tribunales penales que originalmente estaban llamados a dirimir la responsabilidad penal de los responsables, siguieron actuando, tratando de identificar el destino de los desaparecidos. En mi modesta indagación, eso sí es como algo bastante particular de nuestro medio, ¿sí? Este ensayo de que sean los tribunales penales, una vez inhabilitada su capacidad de imponer penas, el continuar con investigaciones. Como institucionalidad es bastante peculiar, es algo, por lo menos hasta donde a mí me era podido ver, como bastante inédito. No obstante lo cual, no es inédito los ensayos en procura de la verdad. Yo por eso mencionaba el nunca más como primigenia experiencia, pero también, por ejemplo, los trámites administrativos para
percepción de las reparaciones, todos estos mecanismos de restablecimiento, de alguna forma, de la verdad, digamos, de esta búsqueda de explicaciones, del registro histórico, del tomar cuenta de lo que ocurrió. Mi sensación es que ocurre, es una especie de necesidad imperiosa de todas las comunidades, ¿no? Son preguntas demasiado importantes, son preguntas decisivas en la identidad de una comunidad, que es difícil que no emerjan de alguna manera. El juicio a las juntas, esto lo explica muy bien, creo que tiene muchas virtudes el juicio, más allá de un montón de cuestiones también que uno pueda marcar, pero creo que tiene puntos fuertes en cuanto a su diseño. Esto lo explica Carlos Nino bien en sus trabajos, que fue uno de los asesores del presidente Alfonsín, que de alguna manera ofreció argumentos acerca de por qué esa era la política elegida. Digo, en cuanto a el juicio buscaba sobre todo emitir una señal contundente en el sentido de que nadie estaba por encima de la ley. Y quizá por eso de alguna manera la estrategia de persecución penal se concentró en los máximos responsables, ¿no? En los titulares de las 3 primeras juntas militares. Por supuesto, esto es un recorte, como toda decisión que nos toca hacer en materia de política criminal, hay un recorte del fenómeno, del universo al que uno se enfrenta, que siempre es mucho más vasto que lo que el derecho penal puede abarcar. Un poco, bueno, esto parafraseando la argumentación de Nino, creo que es ese momento de los juicios, esa justicia penal de aquel momento estaba pensada en esta clave de despertar la conciencia y de emitir un mensaje claro en el sentido de que no hay nadie por encima de la ley. Este foco, de alguna manera, invisibilizó otros aspectos, que visibilizó, bueno, o postergó de alguna manera, o en definitiva trae como consecuencia ciertas elecciones acerca de cómo interpretar, cómo presentar una cierta práctica social, bueno, naturalmente lleva a poner en un segundo plano, al menos por algún tiempo, otros aspectos. El proceso de reapertura de los juicios, años más tarde, ciertamente también en un clima de mayor consolidación de algunas bases constitucionales y democráticas de nuestra organización política, sirvió un poco de campo fértil para que afloraran también otro tipo de inquietudes. Apareció, creo, una mirada mucho más atenta a las situaciones concretas de cada una de las personas que sufrieron. Ahí el foco ya no era tanto el iluminar la existencia y la estructuración de un plan estatal represivo, se empezó un poco a poner más la lupa en la vivencia, en la experiencia concreta de cada uno. El correr un poco el foco de los máximos líderes también iluminó aspectos concretos de las mecánicas, de las prácticas a nivel regional, a nivel particular, de cada lugar, de cada operativo. Creo que con los años se adquirió una mirada mucho más refinada de estos asuntos, una escucha más atenta también a la experiencia de cada víctima. Esto creo que es así. Y en esa recuperación aparecieron elementos de cada una de esas vivencias que un poco son como acompañan el proceso, los procesos penales ampliados sobre un universo mayor de perpetradores, de casos, de lugares, bueno, iluminó mejor esa parte, y creo que también socialmente se fue abriendo la discusión, porque hay producción bibliográfica, documental, hay un montón de experiencias de recuperación de otros aspectos de la dictadura que un poco va acompañando o sirve un poco de contexto a lo que se hace. Mencionaría 2 notas. Una que a mí siempre me pareció interesante, hay un libro de Hugo Becerri, pero esto está también, creo, relatado por más autores, y de nuevo, no son mis campos específicos, pero creo que, por ejemplo, parte de esta recuperación de la voz particularizada de
cada víctima, de cada situación, este foco más fino acerca un poco de la microfibra de cada situación. Rescató, por ejemplo, la militancia de algunas personas, sus ideas, un poco desgranó un poco mejor esta idea de víctima que existía al inicio, un poco más generalizada y colectiva, un poco más amalgamada. Creo que los años fueron iluminando esos particularismos de cada situación, y eso, creo que por lo menos a mí en su momento el libro de Besetti me había parecido iluminador de este aspecto. Y quizá otra cuestión también, de otro cambio cultural enorme, con el que posiblemente también yo esté en deuda, que son la aparición de los feminismos, ¿no? La tremenda postergación de las mujeres, de otras disidencias, grupos, colectivos, que de alguna forma en los 80 no era el contexto de época, seguramente no se vio. Entonces aspectos, vimos un cambio profundo, por ejemplo, en la consideración de cuestiones de género, de violencia sexual, de abusos. También creo que, para unirlo con lo que relataba recién, quizá en combinación con esta idea de recuperar de modo más directo la voz de la víctima, ¿no? Que es algo también que viene muy de la mano de la idea de derechos humanos, donde el foco central del asunto es el derecho de la persona individual. Cuando uno empieza a calibrar la escucha en torno a la vivencia, la necesidad y los derechos de cada persona individual, por supuesto aparecen distinciones, matices, preocupaciones que quizá quedan postergadas cuando uno tiene un abordaje un poco más general y abstracto de algunas problemáticas. Para mí eso es una nota. Entonces, ¿qué fue cambiando de un periodo al otro? Creo que tenemos una mirada, si se quiere, mucho más enriquecida, más sofisticada de lo que ha pasado. Y en esto quizás, por ejemplo, la visibilización, la puesta en escena del contenido de agresión sexual, de agresión de género, de varios tramos de nuestra represión, están ahora mucho más en el tapete que lo que estaba, posiblemente también acompañado de que nosotros como operadores de la justicia estamos reaccionando tal vez tardíamente a una de las tantas demandas postergadas que hay, ¿no? O sea, hay cambios en ese sentido que han ido apareciendo ahora, y que quizás no estaban tan presentes al inicio. Una última cosa, yo con esto no tengo a veces... siempre creo que el esfuerzo es tratar de entender qué es lo que va posibilitando estas transformaciones, ¿no? A veces las cosas, también es una discusión abierta y hay muchas miradas sobre esto, pero algunas discusiones aparecen a su tiempo, ¿no? Cuando efectivamente se habilita una posibilidad de escucha, florecen, aparecen, uno empieza a advertir este tipo de matices, pero ahí creo que hay un camino todavía y que probablemente, en la medida en que siga la discusión abierta, seguiremos encontrando nuevas dimensiones para explorar en el marco de la justicia penal o en el espacio de la discusión general, ¿no? Que como sociedad nos debemos. Sí, siempre una cuestión que emerge con este tipo de respuestas tardías, por lo menos claro, en el plano explicativo uno puede enunciar cómo la consideración de cierto asunto aparece más tarde en un proceso. Entonces, naturalmente hay una pregunta difícil que es, bueno, ¿y qué posibilidades quedan de reparar, de contener, de ofrecer una respuesta adecuada a las personas que sufrieron eso, ¿no? Tantos años después? Este adagio siempre, la justicia lenta no es justicia. Creo, bueno, tristemente en parte siempre hay algo irreparable en cualquier lesión grave a derechos. Eso me parece que es como un principio de acción, ¿no? Frente a la violación,
grave de un derecho, la respuesta debe tender a reparar. La pregunta acerca de si vamos a estar efectivamente en condiciones de reparar, si como comunidad podemos hacer algo para efectivamente reparar eso, es difícil. Es difícil afirmar que se pueda. Sí creo que se avanzó mucho. Creo que las respuestas, ahora hablo más de la justicia penal, ¿no? Creo que las respuestas eran mucho más toscas de 20, 30 años atrás. Hay más dispositivos, creo que los operadores tenemos desarrollada otra capacidad de escucha. Existen iniciativas del estilo de la ley Micaela, digamos, que llama la atención sobre la necesidad de los agentes estatales de formarse, de adquirir cierta sensibilidad frente a algunos asuntos, en fin. Diría por un lado, creo que nuestra institucionalidad está un poco más preparada, un poco más atenta, un poco más alerta que lo que estaba. Y después otro plano que poco sale de mi experiencia profesional, digamos, no solo de los casos de agresión sexual en nuestro, digamos, en el espacio de la ESMA, sino también, yo decía antes, me tocó trabajar, y de hecho gran parte de mi trayectoria es en cortes penales, en tribunales penales ordinarios, digamos, donde se debatía la cuestión de la criminalidad de Estado, sino los crímenes comunes. Y un poco a partir de una reflexión de eso, ¿no? de ver las situaciones, las particularidades de cada caso merecen atención. A veces hay medidas que funcionan en un caso y no en otro. De nuevo, hay gente que estudia esto con más detalle. Yo diría, bueno, quizás alguna virtualidad hay en los juicios penales. A veces lo que el juicio ofrece es espacio de escucha, el espacio de atención. Creo que lo central en estos puntos a veces no tanto gira en torno, por esto también es una pregunta abierta, ¿no? De la pena en sí mismo como del reconocimiento de la dignidad de la persona ofendida. A veces lo que parece funcionar en algunos casos es la escucha atenta finalmente, ¿no? A alguien que sufrió algo feroz, algo extremadamente doloroso, lo que parece tener alguna capacidad reparadora a veces es devolverle a esa persona que fue como de alguna manera postergada, ¿no? Como omitida en su condición de tal, que fue como arrasada en su dignidad, devolver ese espacio de escucha, de atención, donde se vuelve a poner en valor sus derechos. En fin, no lo sé, en particular del circuito ESMA además, si bien hay procesos donde la cuestión se debatió, creo que parcialmente el tema aparece en algunos de los tramos que ya fueron enjuiciados. Lo cierto es que no hay hasta el día de hoy, por ejemplo, una condena. Esto es una deuda, es una falencia, o el hecho de que existan procesos de alguna manera ha generado ya algún tipo de mecanismo con alguna capacidad de reparación. Bueno, son preguntas complejas, ¿no? Sí puedo decir es que, bueno, seguro no es plena la respuesta, es lo que se intenta, digamos, la respuesta al derecho es que hay que intentarlo. Hoy tendríamos esa, quizás un poco más como funcional la respuesta que estoy dando, ¿no? Y menos profunda, pero la obligación es intentarlo, es buscar ese camino donde efectivamente ocurra y es la solución del derecho. Mi experiencia me indica igual que las visiones de cada persona particular afectada es lo que tiene que estar en el centro del asunto, y que hay una pluralidad de visiones acerca de si funciona o no, o cómo cada persona percibe nuestra intervención, ¿no? Si efectivamente le asigna o no un carácter más o menos reparador. Son temas que en su complejidad exigen una escucha particular, y que en algunos casos no parece ser la respuesta penal, al menos la central, y sí otro tipo de intervenciones. Sí. La discusión en torno
componente sexual, o a la dimensión sexualizada de parte de los crímenes, como fue apareciendo paulatinamente en la jurisprudencia, digamos. En la reacción que fiscales, jueces, en cómo se va dando la discusión jurídica en los procesos penales. Me parece que hay un territorio que está ya consolidado, que no se trata ya de una dimensión omitida en las descripciones de los hechos, en el tipo de preguntas que aparecen en los juicios, en la calidad de los procedimientos a través de los cuales incorporamos esa información a los procesos. Digo, me parece que todos hemos mejorado, podría ser, ¿no? Que mejoró la capacidad institucional de escucha a esas situaciones. Entonces se pregunta con más respeto, hay un poco más de atención a las necesidades de cada víctima, hay salidas diferenciales según las necesidades a veces de cada persona, y el tema está presente en la agenda de los tribunales penales. Días atrás de esta entrevista salió un reporte de la Procuraduría para Crímenes de Lesa Humanidad del Ministerio Público Fiscal de la Nación, digamos, que es como una oficina que coordina el trabajo de los fiscales que actuamos en estos casos, y daba cuenta de más de un centenar de condenas por algunos de los delitos contra la integridad sexual que están previstos en nuestra ley penal. Entonces, una foto es, el tema no está ausente. De vuelta, quizás hay gente que desde otros campos y disciplinas tiene una mirada distinta a la mía, o más crítica, o puede aportar cosas más interesantes que las que pueda decir yo. Como operador del sistema de justicia, sí creo que puedo dar cuenta de un cambio en general, de un cambio de décadas a hoy en cuanto a la calidad de nuestro trabajo, que creo que era muy magro y que hoy es un poco menos tosco en esta materia. Y esto, bueno, parece tener un respaldo en esta cantidad de condenas que señala la Procuraduría que existen. Después es, claro, que si se refleja o no en una condena en particular, hay a veces tantos elementos también en juego, en la posibilidad de una condena, que eso exige algunas precisiones. Digo, a veces que no haya una condena no quiere decir que el tema no haya sido abordado correctamente. La posibilidad de una condena tiene que ver con un montón de cuestiones. Una y nada menor, por ejemplo, es que se trata de un delito de los que nuestra ley penal llama de instancia privada. Son delitos que la persona afectada cuya investigación la persona afectada debe autorizar. Y es un acto de cierta formalidad donde la persona afectada tiene que admitir que el Estado investigue. Esa es una decisión personal que cada persona lo trabaja de una cierta manera, y que, por ejemplo, a veces limita la posibilidad de que haya condenas. Entonces, los delitos que no están presentados al sistema penal con esa autorización por parte de la víctima, de la persona que lo sufrió, no se investiga. Entonces, por empezar, y después de ahí, desde el inicio de una investigación, en esa clave, hasta la consecución de una condena eventualmente, bueno, hay un montón de otras circunstancias que pueden ocurriendo en un proceso penal que impiden finalmente que se arribe a una decisión de condena, ¿sí? Por poner una muy evidente por el tiempo que ya hace que se inició todo este proceso, es, bueno, uno es, por supuesto, el fallecimiento de la persona imputada. No hay respuesta penal cuando el destinatario de ese castigo falleció. Entonces, no sé si es pero de vuelta, estas son discusiones abiertas, no sé si es el prisma más adecuado en este momento, y esto quizás hablo un poco sesgado por cierta consideración técnica acerca de, como abogados, cómo nos enfrentamos frente a esta problemática, ¿no? Pero hay cuestiones prácticas, cuestiones de técnica procedimental que indican por qué puede no llegar a haber condenas, y a veces esas explicaciones están desligadas de si el caso fue o no adecuadamente tratado. Entonces yo pondría un poco más la luz en estos otros aspectos que mencionaba antes, ¿no? Creo que las preguntas más interesantes son en torno a no tanto el resultado o no de una condena, si bien es el
el objeto de un proceso penal, en definitiva, es dirimir si se impone o no una condena, pero me parece que el tratamiento de los crímenes contra la integridad sexual tienen tantas otras exigencias previas a la condena en cuanto al trato que merecen las personas que lo sufrieron, en cuanto a la capacidad de actuación que tenemos que desplegar nosotros como operadores, que llaman un poco a poner el foco en estas otras cuestiones. A mí por lo menos me preocupan mucho esas otras cuestiones. Sí, nosotros en la Procuración General de la Nación, ya de un tiempo, están la capacitación obligatoria que establece la ley Micaela, y eso en general se ha ido extendiendo todos los colegas, sí. Con distintos enfoques, hay cosas interesantes en cuanto a la manera en la que los colegas nos han ido ilustrando algunos aspectos, a los varones sobre todo, se ha postergado, ¿no? Hay enfoques a veces más académicos, enfoques más normativos acerca de cómo se encara a Micaela, y para mí a veces los que son bien interesantes o que creo que a veces impactan más en la relación con las personas con las que tenemos que actuar, son aquellos que tienen un enfoque eminentemente práctico en cuanto a la modalidad de contacto, los mecanismos de contención que tenemos, la articulación efectiva o no de instituciones, que se hagan cargo de las necesidades de las personas que uno contacta, etc. Pero creo sí, no tengo los números actuales, pero en general durante los últimos años la Procuración General en eso se avanzó bastante. Había una cierta huella, ¿no? Porque la Procuración tenía unidades especializadas como la UFEM, o anteriormente Protex sobre trata de personas, digamos. Es un proceso en el cual la ley Micaela se insertó, creo, de paulatina atención de estos asuntos. Creía que sí, que el proceso de justicia en nuestro país ha terminado por adquirir así como ciertas notas más o menos estables. Y posiblemente el hito es un poco el fallo Simón, ¿no? Digamos, hay cierta idea respecto de la persecución penal de estos crímenes como salida comunitaria y salida de decisión estatal al respecto. Y lo cierto es que con sus bemoles yo tiendo a ver una continuidad en las distintas gestiones, en las distintas conducciones del Ministerio Público Fiscal, distintas composiciones de las cámaras del Congreso. Me parece que en general uno empieza a ver, de vuelta, cuando uno se acerca quizás a una problemática concreta, a un fenómeno concreto, a veces, por supuesto, hay tensiones, miradas encontradas, pero creo que en términos generales la idea de un Estado que atiende en parte a través de la justicia penal la respuesta debida a ese pasado es una idea que ya se ha consolidado y posiblemente continuará así. No veo que vaya a modificarse. Por supuesto, con detalles e incluso con objetores a que esta sea la salida, ¿no? Pero digamos, más en términos descriptivos, creo que sí, que es la solución dominante, que hay argumentos para que así sea, y creo esto también un poco lo digo como casi funcionalmente también. No veo un horizonte en el cual vaya a modificarse sustancialmente los lineamientos generales de lo que se está haciendo, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en nuestra oficina, bueno, las instrucciones generales o recomendaciones o dictámenes de los sucesivos procuradores generales de la Nación, ¿no? Becerra, Rigui, Gils Carbó, Casal. Me parece que en general ha habido una cierta consistencia acerca de mantener activa nuestra actividad como fiscales al respecto,
y nada hace avisorar en ese plano que se modifique, y creo que algo parecido puedo predicar de la jurisprudencia de la Corte, o de los lineamientos generales de las normativas del Congreso de la Nación, o de las sucesivas administraciones públicas. De vuelta, ¿no? Sin perjuicio de que cuando uno se acerca a algunas temáticas, bueno, hay opiniones encontradas y hay énfasis distintos según a veces las gestiones o las miradas. Pero de vuelta, a la pregunta por una mirada general, creo que sí que está consolidada, está consolidada esta línea de respuesta en nuestra comunidad. A ver, por supuesto, la crítica que pueda sostenerse de cualquiera de los aspectos del Poder Judicial, de alguna manera, sí, pone en cuestión cualquier cosa que el Poder Judicial haga. Eso me parece que en general puede decirse así. Tiene quizá en particular la política de persecución penal de estos crímenes, como otras áreas de intervención de la política penal, ¿no? Pienso, por ejemplo, el trabajo en materia de femicidios. Me parece que, si bien participar o actuar desde instituciones que están siendo criticadas o que de alguna manera están tironeadas por miradas muy encontradas acerca de la legitimidad de su actuación, bueno, evidentemente siempre es problemático y de alguna forma afecta a cualquiera de sus productos. No obstante esto, el punto que quiero hacer es, me parece que hay como nichos de problemáticas, hay formas de intervención que están construidas de cierta manera, legitimadas por ciertas prácticas, establecidas a lo largo del tiempo, o validadas por argumentos que le permiten de alguna forma estar algo más protegidas de estas clínicas, o exentas directamente, porque hay cuestiones que no tienen mucho que ver. Por ejemplo, en particular de mi trabajo en ESMA, algo que para mí es una fuente de consulta habitual es la intervención de los juicios anteriores, incluyendo naturalmente la causa 13. Que son maneras a veces de reflexionar acerca de dónde está el Poder Judicial ubicado, o dónde la respuesta penal o la investigación de un caso se inserta en la coyuntura o en lo que pueden ser algunas críticas. Y a mí, comprobado más de una vez, en algunos tramos, algunas posiciones, de vuelta, más allá de las luces y sombras, los idas y vueltas que a lo largo de los años ha tenido la respuesta colectiva frente a esto, en algunas cuestiones hay una coherencia institucional de años. Digamos, hay pasajes del alegato de la Fiscalía en la causa 13 que siguen incólumes, seguimos trabajando como base documental en la presentación de los casos, con los legajos de CONADEP. Tenemos la huella en ESMA, por ejemplo, la sentencia firme en la causa 1270, digamos, hay un fallo firme ya. Esa continuidad escalonada a lo largo de décadas, consistente, llevada a la práctica y a los hechos por una infinidad de operadores judiciales de distinto origen, en distintas épocas, bajo distintas administraciones, creo que le da a todo el proceso, a la calidad de la respuesta que se da, como una dimensión distinta que de alguna forma la protege o la libera un poco de algunos tipos de críticas que a veces están más vinculadas a las actuaciones del Poder Judicial frente a otro tipo de asuntos, a veces más vinculados a la administración concreta de bienes del Estado o del patrimonio público, que a veces es un poco más por donde pasan algunas discusiones actuales en cuanto al desempeño de la justicia. Algunas. Otras cuestiones, otras críticas al desempeño de la justicia
por ejemplo, su desempeño en clave de género o el perfil machista que puede haber tenido la justicia, bueno, en algunas posiblemente el proceso de justicia por los crímenes de la dictadura también tenga que hacer algún tipo de reflexión y sean críticas que le caben también. Recorrí el museo, no recuerdo, en un par de oportunidades, y alguna vez consulté también los contenidos de la web. Siempre me impactó en estas veces siempre la potencia, lo sobrecogedor de su condición de sitio, ¿no? de lugar histórico. El transitar los lugares donde muchas personas sufrieron el horror, comunica, no sé, de alguna manera casi sensorial, diría, ¿no? Nos interpela de una manera profunda. Por lo menos a mí eso siempre me resultó inquietante, digamos. Es un tránsito que es difícil desapegarse, ¿no? Casi que no hay manera de no resultar interpelado casi corporalmente por la experiencia del lugar. Sí, de la recorrida del museo, esta sensación fuerte del lugar, ¿no? Como la impronta que el transitar el espacio produce, así, en parte a nivel emocional y en parte también a esta capacidad de interpelar fuertemente las preguntas, que quizás es una de las virtudes de cualquier museo, ¿no? Que es como abrir al público una serie de preguntas de manera casi ineludible. Quizá esa podría ser otra sensación que yo rescato, ¿no? Como la manera en la que de alguna forma uno va siendo llevado hacia preguntas que son difíciles e ineludibles. Esa sensación la tengo y cierta conciencia, esto decía recién por ahí de la experiencia de otros trabajos y demás, del lugar de la experiencia sensible en la comprensión de cualquier fenómeno, como termina a veces de complementar la visión que uno tiene de algunos asuntos. Después, por otro lado, en la función docente que tengo, a veces, en general, a veces sugerimos que elijan los estudiantes, las estudiantes, algunos museos para recordarlos, vinculados a la materia. Yo soy docente de Derechos Humanos y Garantías. Siempre hay algún grupo que elige la ESMA, y entonces tengo también como esa mirada un poco mediada por las reacciones que nos devuelven, o cómo funciona también, por lo menos ahí más en clave académica y no tan funcional, como disparador de un montón de discusiones. Y en eso me queda también como una constancia de esa capacidad que tiene la visita, la recorrida, para despertar preguntas y reacciones muy variadas, por cierto, pero yo veo ahí la riqueza, digamos, para quienes creemos en la importancia de generar debates genuinos, fuertes y abiertos. En eso siempre fue como un testimonio potente de lo que pasó, y al mismo tiempo un excelente dispositivo para convocar a discusiones bien interesantes entre personas usualmente más jóvenes. Así que por ese lado también tengo ese otro vínculo con el museo, con ese y con otros, ¿no? Pero que genera dinámicas muy ricas entre los estudiantes y estudiantes.